Y ahora vamos con Ivonne Melgar, que está descabezando la prensa nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, Vianney, aquí viendo que de todas maneras seguimos con una variedad de asuntos en las portadas de la prensa con alcance nacional. Muy buenos días, gracias por su acompañamiento, pero sin duda lo electoral empieza a subir de tono y a convertirse en la noticia, en la preocupación. Porque si bien el Instituto Nacional Electoral señalaba en un principio que había elecciones como se prevén, ahora ya tiene un plan B. Cosa que no sucede hace algunos meses. Sí va a haber, sí va a haber, sí. De todas maneras va a haber. Muy bien. ¿Cómo va a haber si tienes a un grupo, a una organización, a una serie de contingentes deliberadamente boicoteando ese proceso? Bueno, hay un plan B. Vamos a ver cómo se va desarrollando y sobre todo asumiendo y consiguiendo consenso. Hoy Excelsior despliega esta noticia, dice que el INE organiza plan B en Oaxaca. Reubicará casillas si la sección 22 cierra escuelas. En el Instituto Nacional Electoral cuentan con 3 direcciones alternas en caso de bloqueos. Y por otra parte, la nueva procuradora Arely Gómez dice que la dependencia está lista para actuar contra delitos electorales. Muy bien. La Crónica, en el mismo sentido, dice que pedirá INE que Policía Federal cuide a candidatos en Guerrero. El instituto solicitará la seguridad para los aspirantes a la gubernatura. Así se acordó con la Secretaría de Gobernación. Adelanta la información Carlos Navarrete, dirigente perredista. Milenio igual, protección federal a 7 candidatos. El PRD lo señala, que el INE estaría solicitando la seguridad para los aspirantes a la gubernatura de Guerrero. Ningún contendiente, sin embargo, ha pedido resguardo. Eso dice el titular del Instituto Electoral del Estado. Y aquí hacen una acotación interesante, y es que Morena también quiere comicios en la entidad. Es decir, no le va a hacer eco a los grupos que en Guerrero estarían apostándole por la no realización de elecciones en esa entidad. López Obrador realizará gira de un día en territorio guerrerense. Y la razón sobre López Obrador, pero en cuanto a cómo se están moviendo sus candidatos, los candidatos de Morena en la capital del país, dice: candidato de AMLO tripula a vecinos contra obra capitalina. Es Jesús González Xmal, en un tiempo panista. Después siempre se acercó a todo el grupo de López Obrador y él va como candidato de la Benito Juárez y como parte de sus actividades de sensibilización, aunque todavía creo que no pueden hacer campaña, está moviendo a diferentes vecinos para que rechacen la construcción de túneles en Mixcoac. Dice, y estos, según el periódico, son obras que ahorrarán 40 minutos en recorridos de insurgentes y circuito interior. Protestó con 16 personas frente a la casa del jefe de gobierno el domingo pasado y quiere encarcelar a la secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, quien también ha sido cuestionada, esto al margen de Morena, porque quiere pues destruir una serie de árboles, eucaliptos, a lo largo del terreno que estaría siendo involucrado en la obra. Me sorprende que haya gente que se sorprenda. Me sorprende que, sabiendo que están en las campañas electorales, van a agarrar absolutamente cualquier pretexto para hacer campaña. Y como no hay obras en problema. No, bueno, entonces van a agarrar absolutamente todo. Y aunque no las hubiera, va a haber. Entonces me sorprende que haya gente que les sorprenda que así eso va a pasar en las elecciones. Y va a ser de todos los lados. Absolutamente, no estamos diciendo, de todos los lados lo van a utilizar. Estamos en campaña, ¿no? El Financiero dice que el recorte al gasto de Petróleos Mexicanos ya impactó a sus proveedores. Este ajuste en el área de exploración es anunciado, es informado sobre la terminación de 6 contratos. 24 horas, dice, por otra parte, siempre sobre la crisis del petróleo, que la caída del crudo es una oportunidad para la iniciativa privada
y la firma Santander está calculando que habrá más participación del sector particular. Sostiene la apuesta por créditos para todas las inversiones energéticas y el impulso de las pequeñas y medianas empresas en ese rubro. Mantenemos el optimismo sobre el futuro de la economía, afirma Marcos Martínez en representación de Santander. ¿Qué más tenemos? Hay economía en El Economista, que dice que el crédito crecerá a 2 dígitos este año, o sea, previsiones optimistas, pese a las dificultades, ve que se mantendrá el ritmo, así lo señala la Asociación Bancaria Mexicana, que la reforma fiscal no afectó al sistema financiero y prevén penetrar de 40% del PIB en financiamiento. Hay otra nota que tú dabas a conocer en el inicio de este espacio. Ovaciones la lleva de principales el rescate a 200 esclavos tarahumaras. Les adelantaban 200 pesos, estaban en territorio de Baja California Sur. En el grupo hay mujeres y niños, vivían condiciones infrahumanas. El Sol de México también con esta nota del rescate en Baja California Sur a las víctimas de explotación laboral. Y sobre el mismo tema, el titular de la prensa, esclavizados con signos de admiración, describe que vivían hacinados en casas de hule y con solo 4 baños contaminados. Había niños y mujeres, no daban sueldos, sino que les prestaban dinero. Reforma habla de un nuevo contrato millonario de la empresa IGA, la vinculada con las casas de Las Lomas, la de Angélica Rivera, la casa de Malinalco del secretario de Hacienda, pero en este caso se refieren a un contrato que se oculta, dice, bajo la clasificación de información reservada y estaría en esa situación hasta el año 2025. Le adjudicó Banobras una obra al grupo IGA en autopista por 1.332 millones de pesos. Esto fue en junio de 2013 y estaba Banobras dirigido por Alfredo del Mazo, quien benefició a una filial de la empresa con un contrato por 1.332 millones de pesos, el cual fue clasificado como reservado hasta 2025. El área fiduciaria de Banobras, que presidía del Mazo, adjudicó este contrato. Iba incluido a Concretos y Obra Civil del Pacífico, que es una filial de IGA. ¿Por qué clasificaron contrato? ¿Será por seguridad nacional? ¿Será algún túnel en el que nos podremos escapar si hay algún, tú explícame cuál algún es la fenómeno lógica natural? ¿O es para alguna cosa satelital de comunicaciones? Lo único que te puedo decir es que no se ayuda. Hasta 2025, 10 años de clasificación. Eso huele más a como... Vamos a tratar de déjamelo debajo de la gaveta, pues debajo de la alfombra. Con estas acciones no se ayuda. No, ni cómo ayudar, ni cómo ayudar. La jornada despliega en su portada la imagen de la periodista Carmen Aristegui, ayer en MBS, señalando que su despido por parte de esa empresa se planeó con anticipación y lamenta la decisión de MBS porque priva en el país, dice, un vendaval autoritario. Anuncia que dará la batalla y considera que pues la terminación de su contrato entre esa empresa es pues un atentado contra la libertad de expresión. Organizaciones civiles, políticas empresariales y académicas censuran el cese de la periodista, se dice en la portada de la jornada. Publimetro también lleva como foto temática la imagen de la comunicadora, habla de que su despido desata polémica y protestas. Y en el paquete 2, ¿qué selecciones? La indignación, la libertad de expresión a propósito de este caso. Así es, tenemos pues de alguna manera reflexiones sobre lo que está ocurriendo con las elecciones, por otra parte el tema de la libertad de expresión y por supuesto la indignación. Es Federico Reyes Heroles en su colaboración semanal, columna de Excelsior, donde cuestiona estos afanes de descarrilar el proceso electoral y dice que ahora resulta que lo democrático es impedir las elecciones. Ocupemos el lugar número 11 en el mundo en lo que a población se refiere. Hay alrededor de 120 millones de mexicanos que con todos sus vicios y deformaciones han forjado un acuerdo para erigir gobiernos. Los partidos sufren un enorme desprestigio, es cierto, no así la institución electoral,
3 de cada 4 guerrerenses quieren tener elecciones y ahora lo democrático, sin embargo, es impedir el voto. Esto en referencia pues a las movilizaciones de la CETEG. Todo parecería muy confuso, dice Ciudadanos que no quieren elecciones, una institución que amenaza al cumplir el mandato de ley, refiriéndose al INE, y garantizar a los electores sus derechos, maestros democráticos que se suman a la interrupción de la vida institucional, o quizá todo es muy claro. Estamos enfrentando, concluye Federico Reyes Heroles, al narco en uno de los bastiones que más dinero le dejan. Ahí quieren elecciones, ni Estado de Derecho, no quieren elecciones, ni Estado de Derecho, ni autoridades legítimas. Quieren gobernar ellos y encuentran muchos títeres, que les hacen segunda. Héctor Aguilar Camín en Milenio habla hoy sobre el poder de la indignación, un poder transformador, un poder que en el mundo es de alguna manera una manifestación hacia la situación económica, hacia la forma en que la clase gobernante y política en todo el planeta de alguna manera es insensible frente a las inequidades, y en particular él habla de la indignación que habría tenido en los últimos días el escritor Héctor Aguilar Camín. Dice: la pasarela fue en realidad por las páginas de una revista cuyos criterios de ostentación social deberían estar prohibidos para todo personaje que haya encumbrado una democracia. Se refiere Vianney al reportaje que Hola hace a la visita de la esposa del presidente en Londres, y hay un despliegue ahí de imágenes de lo que fue esa gira. De acuerdo con el escritor, ya es odioso que se exhiban así los ricos y los famosos como maniquís de su riqueza y de su fama. Es inaceptable que lo hagan con ostentación de joyas y atuendos de marca, quienes, a querer o no, representan a un país de tradiciones republicanas cuya virtud obligada es la austeridad, la digna, sobria, orgullosa medianía. Que los políticos mexicanos, empezando por el presidente, no practiquen esto y anden por su país y por el mundo exhibiéndose como ricos y famosos, rodeados de ostentación y privilegios, explica en parte el desprestigio que los persigue. Se lo están ganando a pulso, concluye Héctor Aguilar Camín. Muy bien. Ok, y sobre el tema Aristegui hay muchísimos puntos de vista hoy en Excelsior y en otros medios. Me interesa, Vianney, recuperar aquellas posturas que abonan en un debate respetuoso. Respetuoso, sobre todo eso. Yo creo que estamos ante situaciones polémicas, este y otros asuntos, lo es la elección, lo es el asunto de cómo deben proceder los gobernantes. Necesitamos parar el encono. Necesitamos frenar la polarización y sobre todo hablar desde los medios con las reglas de la democracia. Y responsablemente. Responsablemente. No podemos azuzar la polarización ni tampoco no respetar los diversos puntos de vista. Hagámonos cargo de esta pluralidad y en ese sentido me parece rescatable diversos puntos de vista. Hoy nuestro colega Francisco Garfias en Arsenal habla de lo respetable que es la defensa de Carmen Aristegui. El suyo era un espacio, dice, de libertad de expresión, muy incómodo para el gobierno y saludable para la pluralidad. El despido de Carmen ha provocado un linchamiento a MBS y a su socio mayoritario Joaquín Vargas, que no compartimos, señala Garfias. Es pertinente decir que las diferencias entre la empresa y la conductora no son de ayer. Vargas y la periodista habían tenido varios desencuentros que fueron desgastando la relación. Lo sabemos. México Leaks es la gota que derramó el vaso, señala Francisco Garfias. Muy bien. José Cárdenas habla de que el caso podría terminar en tribunales. Vianney en su columna hoy en Excelsior. También nuestro compañero Leo Zuckerman habla de contrastes de casos, como habría sido en su momento todo lo que fue el desatar en Estados Unidos el Watergate, lo que sacó de la Casa Blanca Nixon, y de cómo se ha procedido en este caso con los reporteros que investigaron el asunto de la Casa Blanca. Yuridia Sierra
pues manifiesta su solidaridad. Dice que, tal como lo había escribido el sábado, lamenta profundamente que Aristegui y MBS no hayan podido reconciliar sus diferencias. Es una tristeza que la pluralidad pierda eslabones cuando más nutrida debería ser la cadena de la misma. Bueno, Parte pues del debate. Están muchas opiniones respecto a eso. Así es. Comparto contigo, seriedad y responsabilidad, Así es. evitar el encono, lamentar que se haya perdido un espacio plural, Claro. y también ver las cosas con frialdad. Y respeto a las reglas. Aquí yo creo que es muy importante entender que el problema es entre particulares, que tiene repercusiones mayores, pero siempre es interesante escuchar todos los puntos de vista y, como dice Garfias, no linchar. Perfecto. Porque el linchamiento pues también abona en la falta de expresión de los demás. Bueno, y hay imágenes que son imperdibles, aunque no tengan que ver con la grilla, pero que se prestan a la grilla, se prestan a la chacota y a las coincidencias, y ahí está en la portada de Excelsior, pues todo el escenario que James Bond está utilizando para la filmación de su próxima película. La tenemos aquí. Bond se apodera del centro, dice esta portada, y pues tenemos que en el centro histórico de la ciudad, dice, el edificio del restaurante Los Girasoles también será parte de la nueva cinta del agente 007. El equipo de filmación replicó en la azotea de uno de los pisos del inmueble para una escena de acción. Muy bien. Bien, hay tendencias electorales, y en el Financiero hoy señalan que la candidata del PRI se encuentra 8 puntos abajo, la senadora Claudia Pavlovich, 8 puntos abajo de lo que es el candidato del PAN, Javier Gándara, que lleva 50% de las preferencias y ella 42%. Ups. Sí, el PRD solo 2% con Carlos Navarro, y todo indica, por lo tanto, para el Financiero que será una elección bipartidista. ¿Qué más? Tenemos también lo que había sido sin duda una crónica de una renuncia anunciada. Lo habíamos oído, lo desmintió él en varias ocasiones, pero ahí estaba la tentación de dejar el PRD. Es el diputado federal Fernando Zárate Salgado, que ayer finalmente da a conocer la carta que le había enviado el viernes anterior a Carlos Navarrete, señalando que falta de espacio y de tolerancia a la crítica pues habrían sido los motivos por abandonar este partido. Lo cierto es que en días anteriores, en meses anteriores, él se había enfrentado al delegado de Álvaro Obregón, y todo parece indicar que en las negociaciones y en la asignación de candidaturas pues fue literalmente vetado como reacción propia a estas críticas. Ahora se pregunta uno si se va a ir al PRI, al Verde. Verde parece ser que se está convirtiendo en el partido de los perfiles tipo Zárate. Se va a ir también es Jorge Sotomayor, se hablaba, el que se fue del PAN. La subsecretaria Lía Limón también se va al Verde. Mira. Entonces se está como volviendo como un espacio que está cambiando de perfil. Vamos a estar pendientes de qué sigue, pero me llamaba la atención que tú señalabas, compartías la nota de 32 renuncias. 34. 34 renuncias desde que llegó Carlos Navarrete. O sea, Pues están haciendo limpia. se está depurando. Fenchú. Fenchú en los quitar partidos. aquello que no se usa, básicamente. Oye, pero ¿quién sí tiene ya trabajo casi? Esa es la nota de Bajo Reserva. Bueno, una filtración. Dicen que Alfredo Castillo va a Gobernación. Nos cuentan que en los pasillos de la Secretaría de Bucareli comienza a escucharse el nombre del excomisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, para ocupar un puesto de relevancia en la dependencia que dirige Miguel Osorio Chong. Aseguran que don Alfredo podría llegar a una de las subsecretarías que dejaron los priistas Paloma Guillén o Lía Limón, quienes dieron el chapulinazo y buscan ser diputadas federales. Ante este escenario, Castillo podría atender el despacho de Población, Migración y Asuntos Religiosos, o el de Asuntos Jurídicos, o el de Derechos Humanos, y ambos con muchos fierros en la lumbre, y cuyos temas, en especial el de Derechos Humanos, tienen encima la mirada internacional. No será un día de campo para Castillo si logra amarrar finalmente alguna de estas oficinas. Fíjate que sí me parece bien que rescaten a Alfredo Castillo. Había sido el bombero del gobierno federal. En Michoacán logra tener, sobre todo al principio, un papel destacado, luego ya no, se le sale de control la situación, pero creo que es un perfil muy adecuado. Fíjate que yo lo que veo en él es que digamos que obnubiló los logros institucionales
la forma en que los enfrentaba declarativamente hablando. A veces sucede, y lo hemos dicho aquí mucho, lo sucede también con Carlos Navarrete, aquellas personas que se engolosinan con la forma en que declaran los políticos, a veces esa forma de ser los traiciona. Y en lo particular, el enfrentamiento que tuvo con los legisladores la última vez que fue Alfredo Castillo. Arrogante, exacto, este tono. Es que la arrogancia no sirve nunca. No, en ni el ego, parte. Ni que creas que bueno. No, cuando el ego no lo llevas a pasear al metro, no lo llevas a pasear a la realidad. Diría mi padre, me encanta esta frase, cuando alguien tiene el ego muy grande y así que siempre está como, ay, quiere todo para él. No tuvo abuelita que le dijera que era precioso. Bueno, él tuvo abuelita que le dijera, qué linda eres, mi niña, eres lo máximo. Entonces, ya cuando eres adulto quieres que te lo estén diciendo en todas partes. Pero en realidad, esta es una valoración que incluso ha hecho Jorge Fernández. Lo que se logró finalmente con la detención de la tuta en Michoacán fue gracias a los esfuerzos que habían impulsado Alfredo Castillo, que es, por otra parte, un hombre de las confianzas del presidente Enrique Peña. ¿Hay caricaturas? Tenemos caricaturas varias. Es Yera en Excelsior, con la imagen del agente 007, James Bond, en México, pues que también deberá enfrentar otro tipo de obstáculos, nos dicen, pues topes, obras no terminadas, ahí sí va a demostrar marchas. Qué tan bueno es. Ahí sí lo necesitamos, urge, ya sin el Chapulín Colorado, por lo menos de visita el agente 007. Magú, en la jornada, tiene una visión de lo que es el caso de la Casa Blanca, y dice así, sorry, ya no se vende. Y finalmente, Vianey, en Milenio, en el país de nunca jamás, en referencia a este encuentro que tuvieron los panistas en Querétaro, la reaparición del expresidente Felipe Calderón compartiendo meeting con Gustavo Madero, y ahí estaba Josefina, y estaba el jefe Diego para el lanzamiento de Francisco Domínguez, Pancho Domínguez, senador que va de candidato del PAN en Querétaro. Pues aquí está la mirada de Jabás, dice, ahí se van dando. El único que puede ganarle al PRI es el PAN. Y le pregunta a alguien, ¿en lo corrupto? ¿Qué tal? Ya sabes, son durísimos los moneros en este país. Ivonne Melgar, muchísimas gracias. Mañana gracias a ti, excelente día para todos. Gracias por su acompañamiento. Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque cuando regresemos tenemos más titulares de la mañana y que usted esté en Excelsior Televisión, noticias que dicen más.